Hace mucho tiempo tenía muchas ganas de tener esta conversación y hoy se da como una especie de un sueño cumplido por varias razones que van a ir descubriendo conmigo. Es mi amiga, es mi maestra, es una luz en mi camino, pero además ha sido una de estas personas que se convirtió en una fuente de inspiración, que cuando la conocí a mis escasos 16 años, ya pueden ir sacando cuentas, fue una presencia que sin saberlo le dio un giro a mi manera de pensar, a mi forma de entender la vida y a la manera en la que los próximos años se irían convirtiendo en un sueño de dicha para mí. Les presento, orgullosamente, a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Bienvenida, Rosita, feliz de poder estar aquí, porque además créanme que no es nada fácil platicar con ella en términos personales. Ella me dijo un día, cuando voy a dar una conferencia, como no me gusta hablar de mí, no doy ni siquiera mi currículum. Hoy va a ser diferente. Bienvenida. Bien hallado, mi querido Mariano, como siempre, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar contigo, tantos años de conocernos, tantas cosas compartidas y tan orgullosa, lo debo confesar que me siento, de que haya personas como tú, que realmente han captado un mensaje de lo importante que es pensar positivo, proyectar lo positivo y mantener los pies en la tierra. Porque debo decir que lo que más admiro de ti es tu sencillez. Llegas a tantísimas personas y practicas lo que predicas, y Muchas eso no es gracias. fácil en esta vida. Pues hoy vamos a hacer la tarea de abrir esa puerta para conocer un poco más de ti. Y lo primero con lo que quiero comenzar, porque vamos a tocar varios temas hoy, es ¿en qué momento tú descubriste, en medio de todas las cosas que has estudiado y las especialidades que tienes, que ya te voy a preguntar de ello, que una de tus misiones en esta vida sería acercar a la gente a Dios a través de la psicología? El desarrollo humano, particularmente, es uno de tus temas muy fuertes, al igual que la espiritualidad lo es, y lo trajiste como una verdadera pionera a la radio hablada hace 30 años. Así es. Pues mira, me haces una pregunta que tengo la respuesta bastante clara en mi mente y en mi corazón, porque ¿cómo fue que yo me introduje desde la psicología a esa parte de espiritualidad del ser humano que es tan importante, sin la cual yo siento que quedamos siempre como rincos, como cojos? Y lo que me llevó a eso fue el método Silva, porque debes recordar, Mariano, que antes de que yo lo compartiera contigo, yo también lo tomé por primera vez. Estaba yo muy jovencita, El método Silva de control mental, así se para llamaba, quienes exactamente, no tengan muy clara la referencia. correcto. Y ahora lo llamamos dinámica mental, método Silva. Pero sí, efectivamente era el método Silva de control mental. Y tenía yo escasamente 19, 20 años. Tú habías estudiado arte y Yo había estabas estudiado una licenciatura en Bellas Artes, yendo más hacia el tema del teatro. las letras y el teatro, efectivamente, Y con una entonces, especialidad en dirección de ¿pero cómo teatro, llegaste al método Silva? por curiosa, porque unos amigos me hablaron del método y me dijeron que se podía hacer cosas hermosas y que realmente te daba resultados. Entonces yo, escéptica, dije: "Ah, no te creo". Pero bueno, me atreví a hacerlo y lo empecé a utilizar y empecé a ver que efectivamente había una enorme posibilidad de llegar a cristalizar muchas cosas. Pero esa interiorización, Mariano, ese cerrar los ojos todos los días y hacer silencio dentro de ti, pues te va llevando a lo más profundo que hay en la persona y que yo hoy concibo como la inhabitación de Dios en todo ser humano. Y eso me fue llevando eventualmente a convertirme en instructora del método, que es como tú eventualmente me conociste, a estudiar psicología, a hacer diversas
estudios y especialidades, pero fue precisamente, como se lo digo diciendo a las personas cuando doy curso, el que tú cierres los ojos y entres dentro de ti mismo, no solo te ayuda a eliminar el insomnio, quitarte una jaqueca, aprender a despertar sin reloj, a ser creativo, a desarrollar tu intuición, no, va más allá de todo eso al autoconocimiento. Sí, al autoconocimiento, a la relajación, a la contemplación. Así O sea, es. te lleva a otros estados mentales o niveles que probablemente muchas personas no se imaginan o no nos imaginamos que tenemos. Y eso al mismo tiempo desarrolla un gran potencial dentro de cada uno de nosotros. Es capaz de materializar deseos, es capaz de cumplir sueños, es capaz de abrir las ventanas más grandes de esperanza y de oportunidad para transformar tu vida en eso que tú quieres. Y ahora que me escuchan hablar de eso, pues seguramente a algunos les puede parecer raro. Yo se los digo, es verdad. Eso es algo que rige el destino de las personas hacia un mundo de esperanza, de realidad y de sueños cumplidos. Sin embargo, si nos vamos años atrás, siendo tan católica como lo eres, si me permites decirlo de esa forma, Sí, así es. fuiste cuestionada por la Iglesia Católica, fuiste señalada, es decir, más que tú, el método como El tal, no método, tú es como correcto. persona, pero esto suena a algo peligroso, a una secta. Exactamente. Pero te voy a empezar diciendo, la ignorancia es muy atrevida. Y cuando la gente no tiene ni idea de qué es una cosa o qué es otra, se lanza, digo yo, como el borras. Y en ese entonces, si estamos hablando específicamente del año 1996, pues había un grupo de personas que con el tiempo probaron no ser muy rectos en su comportamiento, que ¿Dentro de la iglesia? dentro de la iglesia, ¿ok? Que formaron pues estrategias para controlar todas las vías de acceso al conocimiento y la capacidad de libertad que tiene el ser humano para las personas que son controladoras, eh, no es un aspecto positivo. Hay que manejar a la gente a través del miedo y la culpa. Y el que una persona descubra una relación personal, auténtica, con el ser creador, con Dios, con Jesús, como quiera que la persona lo conciba, de acuerdo a sus propias creencias, con un profundo respeto a todo el mundo. Porque déjame decirte, Mariano, que hoy en día yo doy retiros en Valle de Bravo, en la Casa del Carmelo, porque yo pertenezco al Carmelo, y he tenido personas judías en mis retiros, porque me parece que Dios es de todos. Entonces, en 1996, ese grupo de personas lanzaron un ataque muy fuerte contra la metodología, pero como siempre he dicho, soy católica practicante, pero no tonta. Entonces, pues yo recurrí a un abogado y me dijeron, pero vas a demandar al arzobispado de México. Y dije, sí, Ándele. si es necesario, procederé. Por supuesto que primero busqué un acercamiento, tuve a un hombre santo a mi lado, que siempre me acompañó, el padre Rafael Checa, Lo que me conocí. acompa lo conociste, que fue y dijo: "¿Cómo es posible que estén haciendo esto con Rosita? O sea, imposible". Ese grupo quería, para entenderlo mejor, cerrar las puertas de dinámica mental, Así es, del método sí. Ya así es. llevabas varios años impartiéndola, allá en la colonia Roma, en Guadalajara, Correcto, Colima. estamos hablando de que ya tenía yo, pues, casi 20 años, ¿okey?, de estar impartiendo el método ahí. Y esto surge por, pues, el excesivo poder que estas personas alcanzaron, que hoy afortunadamente ha venido abajo, porque, pues, entre otras cosas, su fundador comprobó ser un verdadero sinvergüenza, y eso demostró que, pues, mucho del control que pretendían tener, pues, no era más que por intereses propios, ¿no? Al Eh, final del día, demandaste, Al final del día no se tuvo que hacer porque el arzobispo,
hizo un escrito. Pero te investigaron de pies a A cabeza él, el así método. es, así es. Hizo un escrito, favoreciendo el método, inclusive pidiendo a todos los fieles católicos que tomaran el curso, ¿no? Eh, Entonces, Dios siempre ayuda. ¿Siempre fuiste tan cercana a la iglesia, siempre o tan cercana a Dios? Déjame plantearlo de esa forma. Mira, Desde siempre fui niña, cercana a Dios por mi madre, porque mi mamá era una persona de fe, me enseñó a orar desde pequeñita y era una mujer muy libre, católica practicante, de misa todos los domingos, etcétera, pero con un aspecto de Dios muy libre. Ella nunca me enseñó. Me acuerdo una vez que llegué a la casa, yo estaba en la escuela de monjitas y ese día habían hablado del infierno, los diablos y todo lo demás, ¿no? Y yo llegué a la casa y dije: "Oye, mamá, las monjitas dijeron que el diablo y que el infierno y que..." Y mi mamá me dijo: "Yo creo que la monjita estaba enojada". Dice: "Dios nunca manda a nadie al infierno. Lo que importa en esta vida es portarse bien. Y los diablos los traemos adentro, cuando hacemos cosas malas, cuando no ayudamos a la gente, cuando no procuramos el bien para los demás. Esos son los verdaderos diablos. Pero mientras estemos con Dios, no tienen ningún poder sobre nosotros". Pero la monjita debe haber estado enojada por alguna travesura que seguro hicieron. ¿quién? Esa explicación es muy liberadora, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Quiénes fueron, son y serán tus papás? Mira, mis padres fueron 2 personas maravillosas. Me fue poco fácil comprender a mi papá cuando yo era pequeña. Tenía un carácter muy fuerte. ¿El qué hacía? Mi papá empezó desde abajo, Mariano, cosa que admiro profundamente. Creo que no pasó de la secundaria, pero eventualmente levantó una empresa litográfica que se convirtió no solamente en la más grande de México, la más grande de América Latina. Un hombre trabajador que a los 7 años de edad no hablaba mucho conmigo, pero un día me quedé sola comiendo con él, porque mi mamá asistió a la kermés de mis hermanos en la escuela, y de repente se volteó y me dijo: "Mira, hija, no sé lo que vayas a hacer de tu vida". Tenía yo 7 años, ¿eh? "Tú vas a determinar lo que tú quieras ser. Tu padre solo te pide 2 cosas: que seas honesta y que seas agradecida". Y siguió comiendo. Se acabó la conversación. Obviamente es una plática que me marcó, indudablemente. Para mi papá, el sol entraba y se ponía por donde entraba mi madre y salía mi madre. Como lo he dicho y lo digo francamente, no meto mis manos al fuego por la fidelidad de mi papá. Meto el cuerpo entero. Ujú. Nunca faltó a un desayuno, a una comida, a una cena, a una vacación. Siempre estuvo ahí y adoraba a mi mamá, ¿no? Pero fue un hombre muy estricto. Y como digo yo, nos inyectó la responsabilidad intravenosamente. Mi mamá era dulce, mi mamá era todo cariño, mi mamá era bondad, pero una mujer fuerte, que nunca permitió que el carácter de mi padre se sobrepasara para causar daño, ¿no? Entonces siempre supo mantenerse y cuando él empezaba a vociferar y se quería ir contra nosotros, mi mamá se ponía de pie y le decía: "Señor Rivas, sobre mí, antes de que toque a mis hijos". Y ahí el señor Rivas doblaba las manitas y se volvía a sentar. ¿Cuántos hermanos, Rosita? 2 hermanos mayores, 5 años me llevaba el mayor y 4 años me llevaba el segundo, Juan y Jorge, así se llamaban. Y entonces, en esta etapa de tu juventud, cuando estudiaste la licenciatura en Bellas Sí, Artes, eso fue mi primera carrera. eh, sí, porque para allá vamos, para la formación académica. eh, ¿Tú qué querías ser? Ese sueño de esa jovencita, primero niña, luego jovencita, ¿se veía actuando en un escenario, en Eh, un teatro, escribiendo, dirigiendo? Mira, me especialicé en dirección. Obviamente en la carrera tuve que estudiar actuación, Sí, sí. todo,
todo, manejo de foro, etcétera. Pero me apasionó la dirección. Sí llegué a dirigir varias obras de teatro, en Estados Unidos, porque parte de mi carrera la hice en Estados Unidos y la terminé aquí en México, en la Universidad de las Américas. Y monté aquí en México una obra en un teatro abierto al público, eh, La casa de Bernarda Alba, Mm. de Federico García Lorca. Y, pues, yo soñaba con llegar a Broadway, Londres, ¿no? La meca del teatro, ¿no? Y cuando monté esa obra, tú recordarás, hubo un periodista muy conocido, Agustín Barrios Gómez, Mm. papá. Escribía, tenía una columna en los periódicos y escribió una columna sobre mi puesta en Era escena, muy influyente. muy Y influyente. después fue diplomático. Sí, y Agustín Barrios Gómez escribió un artículo diciendo: "México tiene una luz bastante amplia en el teatro, Rosa Argentina Rivas Lacayo". Entonces, bueno, yo me sentí muy halagada, ¿no? Mi nombre es la marquesina, en fin, todas esas cosas, Sí, ¿no? sí, que una pluma tan influyente te pusiera en el foco, digamos, de Sí, atención pública en esa época, era así es. todo. Algún día te enseñaré el artículo porque lo conservé. Pero bueno, la cosa es que en ese ínterin, murió mi papá y, fue muy doloroso para mi madre, por supuesto. Decidimos entre los hermanos que yo le iba a dar tiempo a mi mamá, en vez de seguir con trabajo y trabajo. Entonces, pues, estuve acompañando a mamá, viajamos, fuimos, y en ese ínterin, unos amigos me hablaron del método Silva. Lo fui a tomar, encontré en él una versatilidad increíble para lograr mis propósitos de llegar a Broadway y a Londres, pero Dios tiene caminos misteriosos y son mejores que los nuestros. Sí, a ver, dime algo, si tuviéramos que poner en palabras muy cotidianas, muy comunes, mucho más aterrizadas, ¿para qué le puede servir a una persona el método Silva? Esta estructura de pensamiento, y de orden en términos de usar todo el potencial de tu mente, ¿qué dirías? ¿Cuáles son algunas de estas cosas? Ya referimos algunas. Mira, te lo resumo en decir: "Dime cómo piensas y te diré cómo vives". El pensamiento es lo que rige la vida del ser humano. El pensamiento es sumamente poderoso, porque como tú piensas, sientes, como tú piensas, eventualmente actúas. La gente hablamos mucho de actitudes, pero ¿de dónde surgen las actitudes? Si yo tengo una actitud positiva frente al trabajo o una actitud negativa frente al trabajo, es por lo que pienso respecto al trabajo. De ahí surge la actitud. Entonces, el pensamiento es como la brújula que nos va indicando por dónde y tú lo manejas. Y el método Silva de dinámica mental lo que te da es un autoconocimiento para que tú aprendas a manejarte a ti mismo desde dentro, para que tú puedas canalizar el potencial de tu pensamiento y puedas lograr tus objetivos. Entonces, cuando tú me preguntas qué logra una persona tomando el método Silva de dinámica mental, lo primero que logra es saber relajarse y manejar el estrés. Que hoy, mira, Mariano, hace 54 años que yo empecé a dar el curso y hablar de estrés era como, sí, eso es para la gente nerviosa. No, hoy la medicina es testigo de la enorme cantidad de problemas de salud que genera el estrés. Entonces, aprender a manejar tu estrés, cuyo único antídoto natural es la relajación. Y a través de la relajación, aprender a enfocar tu pensamiento para eliminar problemas tensionales como el dormir, como las jaquecas, para empezar a autorregularte con control personal, para despertar cuando quieres sin reloj, para mantenerte despierto sin estimulantes, para manejar el mundo de los sueños. ¿Qué pasa en las noches cuando dormimos? Y más allá de eso, agilizar la memoria
programar tus metas, tus objetivos, controlar tus hábitos, desarrollar tu intuición y tu creatividad. Eso es lo que la gente aprende. Y el que se pone a usarlo, pues como tú sabes, si eres testigo de ello, logra cosas verdaderamente espectaculares. Pero como todo en la vida, hay que practicarlo. Sí, es una práctica constante, así como el que va al gimnasio siempre y se pone súper fuerte y de pronto lo abandona, pues, ¿qué va a pasar? Claro. Igualmente tienes que trabajar con tu mente todos los días y lograr cosas fantásticas y encontrarte con sorpresas muy agradables todos los días, que resulta incluso hasta poco fácil explicarle a otro porque te tachan de Sí, mitómano, de lo que sea, ¿no? Desde programar mentalmente que tú sabes que vas a llegar, y este ejemplo se ponía ahí muchas veces y muchos lo practicaron con ciertas técnicas. Vas a llegar a un centro comercial muy concurrido el 24 de diciembre en donde sabes que no cabe un alma y lograr que cuando tú llegues y estés entrando, salga exactamente el coche que está ubicado en el lugar que te queda más cerca del lugar que tú querías y lo dejan libre para ti. O encontrarte con maravillas que es que ejemplos puede haber en millones, ¿no? Pero una de esas cosas muy locas que me tocó vivir muchas veces es no solamente saber lo que pensaba otra persona, sino tener las palabras exactas de lo que esa persona me iba a decir. Haz de cuenta que yo lo estaba que me lo estaba diciendo antes de decirlo. ¿Sabes a qué me refiero, claro, por no? supuesto, ¿no? O incluso recuerdo aquellos ejercicios en donde intervenías frente a un desconocido por la salud de un tercero Así es. y podías detectar como si fuera una radiografía perfecta Ujú. qué dolencia tenía, qué necesitaba, qué le hacía falta y ayudar, contribuir incluso a su sanación. Por supuesto. Yo creo que esta es una de las, cosas más extraordinarias de la metodología, que te va llevando desde lo que es la superación personal, el desarrollo humano del individuo, a esa maravillosa experiencia de cómo puedes ayudar y servir a otro de manera muy tangible, muy evidente en un determinado momento, ¿no? Déjame hacerte una pregunta que mm, tiene un enorme valor. ¿Por qué a algunos les funciona más que a otros? Yo creo que el deseo, la creencia y la expectación son determinantes, ¿no? Está representado por una de las técnicas más populares del curso, pero en la medida en que una persona realmente desea, esa es una energía que te mueve en una dirección. La creencia es lo que te mantiene luchando por algo y la expectación es lo que hoy tantos llaman la famosa ley de la atracción, pero en el fondo la expectación es que la persona abre los ojos y está como al pendiente. La oportunidad, querido amigo, amado amigo Mariano, la oportunidad se presenta para todos y muchas veces en la vida, pero hay quienes la ven y la aprovechan, hay quienes la ven y les da miedo, hay quienes ni siquiera la ven, porque todo depende hacia dónde tú estás mirando. Y hay quienes no están dispuestos a cambiar un chip que es necesario cambiar. Un- Imaginen a una persona que llega muy, 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 muy escéptica, diciendo a todo, no, 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 pues ¿cuál es el resultado? No, lo tienes, lo buscaste, lo pensaste, lo visualizaste, lo tienes, no te funciona, no te Así es. sirve. Y si llegas como una esponja, diciendo esto es bueno, esto es magnífico, esto es maravilloso, esto me va a ayudar, esto lo voy a aprender, esto me va a ayudar a transformar las cosas. Entonces, el resultado lo tendrás. Como aquella frase que dice, si piensas que todo está mal, tienes razón, si piensas que todo está bien, Así tienes es. razón, si piensas que va a salir mal, tienes razón, si piensas que va a salir bien, tienes razón. Todo depende de lo que tú esperas, lo que tú crees. Para ti, ¿cuál es la importancia de fondo de que una persona se mantenga con una expectativa positiva de la vida, que tenga un pensamiento positivo? Bueno, yo creo, Mariano,
que ahí para mantenerse, como tú lo estás mencionando, ahí es donde entra la parte de los valores. Ahí es donde entra lo que construye la espiritualidad de la persona, porque para mí la espiritualidad no es algo intangible, es algo que se aterriza en los valores que la persona practica. Cuando hoy la gente dice: "Es que ya no hay valores". No, lo que pasa es que no hay gente que practiquemos valores. Los valores siempre están ahí. Y yo creo que cuando una persona toca esa parte más profunda de su persona que corresponde a su espiritualidad, eso te abre la puerta al amor, te abre la puerta a la esperanza, te abre la puerta a la fe. Y aquí me refiero de la fe en un aspecto muy amplio. Fe en Dios, fe en ti mismo, fe en los demás. Cuando tocas base en tus valores, entonces surge esa capacidad de poder pensar, creer y asumir que todo es posible. Yo soy una persona, Mariano, que creo que fui creada, como todos, para ser feliz. Que Dios no nos mandó a este mundo para sufrir, para aguantar golpes, para soportar situaciones insoportables, pero nos hemos desviado del camino. Dejamos de practicar lo que realmente nos hace felices y vamos dejando que esos demonios, esos diablos internos en nosotros se apoderen de la vida. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo que hace que una persona pueda abrirse, se mantenga en esa actitud, capacidad de apertura hacia las posibilidades de la vida? Yo creo que es que está ya sustentada en el convencimiento de los valores más profundos. Viviendo en valores. ¿Cómo hace una persona con un entrenamiento como el tuyo, espiritual, mental, pero no nos salgamos de la dinámica mental? ¿Cómo hace una persona para enfrentar los retos más duros y más fuertes que puede tener en la vida? ¿Algún desastre económico? Eh, la pérdida de un ser muy, 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 muy querido. A mí me ha tocado muchas veces escuchar a personas o alguna vez alguien me escribió, pues al fin que Mariano es bien positivo. Entonces, pues no le duele nada, no le pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? No hay que confundir resiliencia con ser invulnerables. Ni siquiera las grandes rocas que están a la orilla del mar son invulnerables. El golpeteo de las olas las va lentamente horadando. Nadie es invulnerable. El que tú tengas fortaleza interior, el que tú tengas resiliencia, que como tú sabes es un tema que desde el 2004 yo empecé a trabajar y se publicó. Cuando la gente, nadie conocía la palabra resiliencia, me acuerdo que mis editores me dijeron: "No le pongas eso al título, la gente no va a saber de qué se trata". Esa resiliencia de la cual hoy se habla tanto, no significa que las cosas no te duelan, significa que puedes extraer del dolor el aprendizaje, que puedes crecer gracias a ese aprendizaje y convertirte en una mejor persona. Ujú. Pero te duele la pérdida de un ser querido, te duele un descalabro económico, te duele una desilusión, indudablemente. ¿Lloras? Por supuesto que lloro y soy rellorona, ¿eh? Y dicen que cuando uno se va haciendo viejito se pone peor la cosa, y puedo decir que es verdad. O sea, se va a poner mucho peor. Para que seas viejita, todavía faltan muchos años. Entonces, cómprate muchos pañuelos desechables. Eh, ¿Cuántos libros has publicado al día de hoy, Pues mira, de manera formal? de manera formal 4, pero he publicado 5. Mi primer libro, mi esposo en aquel entonces, me motivó enormemente a escribir, y escribí un pequeñísimo libro que tiene que ver con salud, con el manejo de tu energía para poder ayudar a otras personas a través justo del pensamiento. Pero fue una publicación que no fue pues de una gran editorial.
Ya los otros 4 libros sí los publicó Editorial Urano. Y bueno, cada uno de ellos ha tenido un tema diferente. Saber pensar, saber Saber crecer, saber crecer orar. primero, Ajá, saber pensar, saber perdonar saber perdonar. y saber orar, ¿no? Y la gente me pregunta a veces: "¿Por qué le pusiste a todo saber?". Porque yo tengo un lema de vida, Mariano, es saber para servir. El conocimiento que no se vierte en ayudar a otras personas, yo creo que es un conocimiento muerto. Das muchos talleres a lo largo de tu vida. Mm, menos de los que yo quisiera que pudieras dar, pero tendrás que vivir y viajar en algún momento. Entonces, Sí. no das tantos, en el año, pero das talleres que tienen que ver con el perdón, talleres que tienen que ver con la resiliencia, talleres de espiritualidad, evidentemente el taller de Método Silva, de dinámica mental. ¿Qué has estudiado? O sea, ¿qué formación académica tienes al día de hoy? Porque sigues estudiando, Yo creo que siempre hay que seguir estudiando. pero no exageremos. Pues mira, obviamente estudié, psicología, Pero empezamos con Bellas Artes. bellas O artes, sea, todo es todo. sí, bueno, bellas artes. Luego estudié psicología. Luego fui, viendo las alternativas, entonces hice diversos diplomados, estudios en psicología cognitiva conductual, psicología, racional emotiva conductual, hice una maestría en logoterapia, que me encanta, porque me parece que mientras tengamos sentido de vida, todos los problemas, los descalabros se pueden ir acomodando. Posteriormente hice un doctorado en orientación psicológica y también hice una maestría en mística y ciencias humanas. Todos estos estudios fueron completados, pero también estuve en la Facultad de Medicina, algo que mucha gente no sabe, en la Universidad La Salle. Hice, básicamente los 2 primeros años y la gente me dijo: "¿Por qué no continuaste?". Porque nunca fue mi intención ser médico. Fíjate que en los cursos me llegaban personas tan empastilladas Ujú. que dije: "No, yo tengo que saber más de esto para poder orientarles mejor". Pero dime algo, ¿no hiciste algo en la Ibero de psicología positiva? Sí, sí, también hice psicología positiva en la Universidad Iberoamericana con Margarita Tarragona, ¿no? Esta gran amiga y maestra, definitivamente. Sí, también hice. Bueno, hay cosas que hice que ya ni me acuerdo que hice. Sí, sí, es impresionante poder iniciar esta conversación, porque así es como quiero dejarlo claro, una conversación que nos dure mucho tiempo, Rosita. Primero Dios. Conmemore, sin duda, tus 30 años de comunicadora en la radio, con un programa que se llama Descubre tu mente. Fíjense, hoy hoy qué título tan sexy para un programa de radio, Descubre tu mente. Hace 30 años yo no le hubiera dado el programa. Bueno, yo sí, pero no hubiera sido fácil tenerlo y empujaste para eso. Y y tienes una comunidad muy grande, muy inteligente, muy sensible. Yo tuve oportunidad de ir como invitado a algunos de tus programas, o a las presentaciones de tus libros, y encuentro una vitalidad en la comunidad que te acompaña de muchos años, que es maravillosa, que es envidiable, que es gente muy buena, pero al mismo tiempo gente que está, atenta a lo que está pasando en la vida y que sabe lo que busca para tener una buena calidad de vida. Eso y mucho más es Rosa Argentina Rivas Lacayo, de quien solamente tengo expresiones de admiración, de amor, de un enorme cariño, de mucha gratitud. Y pues no me cansaré nunca de decirte que tú eres una de esas personas que apareció en mi vida cuando yo tenía 16 años y que me ayudaste a entender mejor de qué se trataba la felicidad, de qué se trataba la forma de entender y de pensar, la forma de crecer, y hasta de comunicarse con los radioescuchas. Yo empezaba ya a trabajar en la radio entonces, y eso, pues, me dio un pincelazo distinto. Mariano, siempre has sido una persona muy generosa. Yo te lo agradezco infinitamente. Para mí, tu amistad es
es uno de los grandes valores de mi vida y siempre recuerdo las palabras de mi padre. Sé honesta y agradecida. Tú eres honesto y agradecido. Y eso evoca en mí las mejores memorias. Igualmente, gracias. Y si dudan del poder que tiene la mente, del poder del pensamiento positivo, por primera vez en todos estos años de carrera, haré volar a este elefante. Yo no los defraudo. Dile adiós. Despídete. Ya se va. Adiós, elefantín. Muy bien, Rosita. Muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Qué linda plática. Me debes otras 100. Cuando tú quieras, Mariano, siempre será un honor. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Ok? Grábame una